El tema que nos corresponde abordar el día de hoy es el de las proteínas. Las proteínas son unas macromoléculas muy importantes que junto con los lípidos y los glúcidos hacen parte de esa estructura fundamental de moléculas que son importantes para el desarrollo de todas las funciones vitales, no solamente del ser humano, sino de muchos organismos. Como les venía diciendo, las proteínas son unas macromoléculas orgánicas de un elevado peso molecular y son muy abundantes a nivel celular. Casi que el 50% de los componentes de la célula son las proteínas. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, antes de hablar de proteínas, estamos hablando de estructuras peptídicas, estamos hablando de péptidos, porque las proteínas tienen una característica en número de aminoácidos fundamental. Vamos a hablar de oligopéptidos, de polipéptidos y de proteínas propiamente dichas. La figura que aparece acá, que es una analogía a lo que es la proteína y los aminoácidos, digamos que la analogía consiste en que la proteína es como una pared dentro de la cual cada uno de los ladrillos es un aminoácido. Entonces, esa es la analogía que nos permite comprender cómo los aminoácidos cuando se unen entre sí van a formar esas estructuras proteicas que tienen una gran importancia a nivel celular. La base de las proteínas son los aminoácidos y los aminoácidos tienen una forma estructural que voy a explicar a continuación. Tiene un carbono central, ese carbono alfa, es muy importante porque es la base en la cual se van a pegar todas las otras estructuras. Básicamente este carbono va a tener un enlace directo con el hidrógeno y va a tener un enlace con un grupo funcional carboxilo, el cual está conformado por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. ¿Qué característica importante tiene este grupo funcional? El hidrógeno está unido al oxígeno y eso este a su vez está unido al carbono y el otro oxígeno tiene un enlace doble. Esta estructura que está aquí en su conjunto es el grupo carboxilo. Al otro lado del carbono está el grupo amino, que está conformado por un nitrógeno y por dos hidrógenos. ¿Qué característica tiene importante? Recordemos siempre que este es el carbono alfa. Este grupo funcional carboxilo le da el carácter ácido a la estructura y este grupo amino le da el carácter básico. Por lo tanto, el aminoácido, al tener una parte que tiende a ser ácida y una parte que tiende a ser básica, se denomina que es una molécula anfótera. ¿Cómo se unen los aminoácidos entre sí? Básicamente, y al igual que las otras macromoléculas, si ustedes recuerdan cuando vimos glúcidos y cuando vimos los lípidos, siempre que había un enlace salía o entraba agua. Aquí en las proteínas o en los polipéptidos o en los oligopéptidos pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando tenemos dos aminoácidos, estos dos aminoácidos que están acá, tienen el carbono con el grupo funcional carboxilo, tienen el grupo amino. Se me olvidó decir anteriormente que la otra parte muy importante de los aminoácidos es el grupo R. Este grupo R puede ser cualquier cadena de carbono cíclica, grupos, elementos que se pegan a él y le confieren esas características. De hecho, esta es la única parte que cambia en todos los aminoácidos, por eso se denomina con la letra R, porque ahí se pueden pegar muchas estructuras y le confieren al aminoácido unas características bien particulares. Entonces acá tenemos un aminoácido, acá tenemos el segundo aminoácido. Cuando el oxígeno y el hidrógeno del grupo carboxilo de un aminoácido se une con el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido, se va a formar una molécula de agua. Y esos electrones que quedan pendientes, el electrón que queda acá pendiente con el electrón del nitrógeno, van a formar un enlace sencillo. Pero este enlace sencillo tiene características muy importantes porque es rígido o le aporta una rigidez muy específica a este tipo de moléculas y hace que estén en el mismo plano y por ende no puede haber un cambio o una transformación acá espacial, sino que ellos dos van a estar en el mismo plano. Este enlace es muy rígido. Y entonces acá vemos cómo se forma el enlace peptídico por la unión de dos aminoácidos y aquí aparte se ha transformado o se ha conformado, perdón, la molécula de agua. A su vez puede ocurrir lo contrario, que tengamos un enlace peptídico y se rompa incluyéndole el agua en este sector, rompería ese enlace y dejaría los dos aminoácidos libres. Conformación de esos enlaces peptídicos se repite muchísimas veces formando unos polímeros no ramificados. Polímero es cuando la estructura se repite, la misma estructura varias veces.
Entonces, esa es la conformación básica de la unión de los aminoácidos por medio del enlace peptídico. Hay una clasificación de las proteínas según su composición y de acuerdo a esa composición podemos tener dos grandes grupos, las proteínas simples y las proteínas conjugadas. Las proteínas simples, o también llamadas holoproteínas, se dividen en dos grupos muy grandes, que son las proteínas globulares y las proteínas fibrosas. Cuando estas proteínas simples sufren un proceso de hidrólisis, es decir, entra el agua a romper el enlace peptídico, van a quedar únicamente aminoácidos. No va a quedar otra estructura sino solamente aminoácidos, es decir, que las proteínas simples son aquellas que están conformadas únicamente por los aminoácidos. Y su conformación desde el punto de vista porcentual en cuanto a los átomos que la componen es esta. Siempre van a tener de carbono un 51%, de hidrógeno un 7%, de oxígeno un 23%, 16% de nitrógeno y un 3% de azufre las que lo tienen. Entonces eso puede variar un poco, pero básicamente la conformación es básicamente la misma. Por su parte, las proteínas que son conjugadas o también llamadas heteroproteínas, estas se caracterizan porque cuando sufren el mismo proceso de hidrólisis, es decir, de rompimiento de enlace peptídico, no solamente vamos a obtener aminoácidos, sino también vamos a obtener grupos prostéticos que tienen característica orgánica o inorgánica, es decir, que vamos a tener estructuras que se van a llamar nucleoproteínas, vamos a tener lipoproteínas, vamos a tener fosfoproteínas, también se pueden producir metaloproteínas o también podemos tener glucoproteínas. Entonces esa es la característica de las proteínas según su composición. Según la cantidad de aminoácidos hay que hacer una corrección acá. No es de 1 a 10, sino de 2 a 10. ¿Por qué? Porque es que un solo aminoácido no hay enlace peptídico, por lo tanto sería solamente eso, un aminoácido. En cambio, cuando tenemos dos aminoácidos en adelante, ya hay un enlace peptídico. Entonces, los enlaces peptídicos van a ser los que van a conformar toda esta unión de aminoácidos, pero a partir de dos aminoácidos en adelante es que se puede obtener ese enlace peptídico. Entonces, de 2 a 10 aminoácidos, vamos a tener que esas estructuras se van a llamar oligopéptidos. Tenemos como ejemplos la carnosina, que es un dipéptido, el aspartamo, que es se utiliza como edulcorante artificial, que es un dipéptido, el glutatión, que es un tripéptido, la tufsina, que es un tetrapéptido, la encefalina, un pentapéptido, la faloidina, que es un heptapéptido, y la oxitocina, que es un nonapéptido. Por su parte, aquellos que están conformados de 11 a 50 aminoácidos van a ser llamados polipéptidos. Tenemos la somatostatina, que tiene 14 aminoácidos, la motilina, que tiene 22, el glucagón, que tiene 29, y la grelina, que tiene 28. No es que sean los únicos, hay muchísimos, sino que he colocado acá los que tienen como una mayor importancia o son más conocidos. Y aquellos que tienen más de 50 aminoácidos se denominan proteínas y como ejemplos tenemos la insulina, que tiene 51 aminoácidos, la prolactina 199 y la hormona del crecimiento, que tiene 191. Repito, esos son algunos ejemplos de cada uno de estos grupos. ¿Qué significan estas flechas? Son sustancias que son antagónicas. De las más conocidas tenemos la insulina y el glucagón producidas en el páncreas. Entonces, mientras la insulina tiene una función específica, el glucagón tiene una función contraria o antagónica a la insulina. Lo coloco aquí porque mientras este es un polipéptido, la insulina ya es como tal una proteína. Lo mismo ocurre con la somatostatina, que tiene 14 aminoácidos, por lo tanto es un polipéptido y su función es antagónica a la hormona del crecimiento, que tiene 191 aminoácidos. Pero algo muy particular de la somatostatina es que aparte de ser antagónica a la hormona del crecimiento, ella misma inhibe por su parte tanto a la insulina como al glucagón, como también inhibe la motilina. La motilina está asociada a la producción de pepsina y facilita el proceso de digestión. La somatostatina inhibe tanto la motilina como la insulina como el glucagón y es antagónica a la hormona del crecimiento. Son características que tienen estos aminoácidos. Las proteínas tienen unas funciones muy importantes y dentro de esas funciones vamos a hablar de las siguientes. Primero, una función reguladora. Esa función reguladora es llevada a cabo por proteínas que tienen una clasificación muy importante, que sean enzimáticas o que sean hormonales. Aquí hay que hacer una aclaración. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. En este caso tenemos como ejemplo de una proteína enzimática o una enzima. La amilasa tiene una función muy importante y es que coge las cadenas glucosídicas y las corta.
las corta inclusive hasta el punto de dejar solamente los monosacáridos. Entonces, en el organismo, el ser humano tiene dos sitios donde se produce la amilasa salival y la amilasa pancreática. Y dentro de las proteínas hormonales o las que tienen una función hormonal, tenemos como ejemplo la insulina. Esta estructura que vemos ahí es la representación por medio de un computador de las características de la característica en tercera dimensión que adquieren esas proteínas por sus componentes. Otra función es la función estructural que tienen las proteínas, y dentro de esa función estructural hay unas moléculas o unas proteínas muy importantes que son las tubulinas. Las tubulinas se encuentran al interior de la célula, dentro del citoplasma, y es la que le va a dar el sostén en donde se van a organizar todos o se van a colocar todos los organelos celulares, la que le da el sostén y que permite que los organelos celulares estén ubicados en determinados sitios. Se debe en una gran parte, a proteínas como la tubulina. Otra proteína estructural que tomé como ejemplo es la proteína que encontramos en el cabello, la queratina. Esa proteína el cabello está conformado por una serie de estructuras donde aquí podemos ver la cadena de queratina, que esa cadena cuando se desarrolla va a formar unas protofibras, una microfibra, una macrofibra, y a su vez todas las macrofibras van a formar el cabello como tal. ¿Qué característica tiene la queratina? Es que va a formar una serie de enlaces, puentes de azufre, y esos puentes de azufre van a darle dos formas al cabello. Y es cuando es rizado se forman los puentes de azufre de una manera específica, y cuando es lacio de otra distinta. Digamos que hay una mayor cantidad de enlaces entre azufre en el cabello rizado y una menor cantidad en el cabello lacio. Pero entonces, ¿qué ocurre? Factores como la humedad, la temperatura y algunas sustancias químicas pueden romper momentáneamente esa cantidad de enlaces azufres y dejar el cabello rizado por un determinado tiempo, como si fuera liso o lacio. Y ese cabello lacio, cuando otra vez se conforman los enlaces, o sea, no solamente sino los que se han dividido, vuelve a tornarse rizado. Es como una de las características que tiene este tipo de proteínas. Las proteínas que tienen una función contráctil tenemos dos principalmente, que son el componente específico de los músculos, que es la actina y la miosina. Ellas se van a superponer una encima de otras y va a hacer que el músculo se contraiga o se extienda, y ese movimiento de contracción y que también se puede alargar y contraer hace que exista un movimiento. Aquí podemos observar una imagen donde nos muestra cómo la proteína, la miosina, se mueve, se contrae, generando ese movimiento a nivel muscular. Digamos que la actina, aunque tiene esta forma, ella va a tener una conformación lineal, es decir, muchas moléculas de actina van a tener una conformación lineal, y la miosina también tiene una conformación lineal. Por eso hablaba de superponerse. Cuando se superponen es cuando se genera el movimiento muscular. Dentro de las funciones de defensa de las proteínas, tenemos proteínas como la inmunoglobulina, que son las encargadas de reconocer los diferentes patógenos que entran al cuerpo y fabricar sustancias que puedan contrarrestarlos. Entonces, es una de las características de las inmunoglobulinas. Dentro de las funciones de transporte, tenemos proteínas que se ubican en la membrana celular, son las famosas permeasas. Dentro de ellas tenemos la aquaporina. Ella lo que hace es que va a permitir el paso de agua a través de ella, por ende, si está metida en la membrana celular, va a hacer que pueda pasar el agua a través de ella, es decir, a través de la membrana celular. Y otra proteína importantísima de transporte es la hemoglobina. La hemoglobina va a tener una conformación donde hay unas estructuras que ustedes pueden ver acá como de color verde, que hace referencia a unas sustancias donde vamos a encontrar el hierro, y su función principal va a ser la de transportar el oxígeno, pero también transporta no solamente oxígeno, sino también transporta otras sustancias. Dentro de las proteínas también hay unas encargadas de la reserva, tiene una función importante, y dentro de ellas hay una muy importante que es la ovalbúmina, que hace parte de la albúmina que se encuentra en la clara del huevo. Es una de las proteínas que tienen una gran cantidad de importancia a nivel nutricional, porque encontramos que tiene más de 360 aminoácidos que hacen parte de ella, y por ende es una buena fuente proteica que tiene una gran cantidad de aminoácidos, más o menos unos 360 aminoácidos.
Por su parte, el gluten está conformado por dos sustancias proteicas, la gliadina y la glutenina. Cuando esas dos se unen, van a formar lo que conocemos como el gluten. En cuanto a la estructura de las proteínas, aquí hay algo muy importante y a nivel, digamos que a nivel enzimático, donde tiene una importancia mayor, y es que las proteínas tienen cuatro formas o cuatro maneras en las que se presentan. La estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, es la unión simplemente de aminoácidos, uno unido al otro por enlace peptídico. Cuando los grupos prostéticos de esos aminoácidos empiezan a generar enlaces, atracciones y enlaces de hidrógeno, de azufre con los grupos prostéticos, se van a formar dos estructuras, que es la hélice alfa y la hoja beta. Esas son estructuras que adquieren la proteína. Esta ya sería la estructura secundaria. Cuando esas estructuras esas estructuras interactúan entre ellas, vamos a tener la forma terciaria de la proteína y a su vez esta estructura, cuando tenemos varias de esas estructuras, vamos a formar o a tener la estructura cuaternaria de las proteínas. ¿Qué importancia tiene eso a nivel enzimático? Las enzimas tienen su función biológica a partir de la estructura cuaternaria, porque esa estructura cuaternaria le da una forma en tercera dimensión en el espacio y esa forma es la que hace que la enzima pueda actuar sobre el sustrato. ¿Qué ocurre? Cuando por algún motivo, temperatura, pH, solubilidad o alguna sustancia o algún agente externo cambia la estructura de la proteína, esta proteína pierde su función y ya no va a poder realizar para lo cual está conformada. Es decir, si es una enzima que reconocía un sustrato y hacía algo a ese sustrato, el solo hecho de haber un pequeño cambio en esa proteína hace que se inactive esa enzima y ya no va a funcionar ni va a actuar sobre ese sustrato. Entonces, por eso les decía que a nivel de la estructura cuaternaria, digamos, la importancia es que esa forma que adquiere es la que le da la funcionalidad biológica a las enzimas. Repito, cuando cambia esa estructura, pierde su función. ¿Cómo puede cambiar? Como lo decía anteriormente, por el pH, por temperatura, por solubilidad, hace que esa estructura cambie. Al cambiar la estructura cuaternaria, se va a transformar en la estructura terciaria. Si las condiciones continúan, la estructura terciaria va a pasar a la estructura secundaria y si continúan esas condiciones va a llegar hasta la estructura primaria. Es decir, que va a haber una desnaturalización de la proteína. Acá tenemos el ejemplo, la proteína normal, cuando ocurren fenómenos como el pH, temperatura, solubilidad o cualquier otro, puede afectarla, va a desnaturalizarla hasta que llegue a su secuencia básica, que es la estructura primaria. Hay algunas proteínas que tienen la propiedad de volverse a renaturalizar y volver a quedar con su forma normal, es decir, que vuelven a quedar con las funciones y con su estructura normal, pero no todas lo pueden hacer. Hay proteínas que al desnaturalizarse queda simplemente la secuencia y así se cambien ya de nuevo las condiciones, no vuelve a ser la proteína normal. Hay otras que sí. Aquí, por ejemplo, podemos decir que la del cabello puede ocurrir algo como una desnaturalización, pero vuelve a renaturalizarse. Pero otras, como por ejemplo la albúmina, que es la que encontramos en la clara del huevo, que tiene una estructura o un color transparente verdoso, cuando se desnaturaliza va a quedar de un color blanco. Por eso la clara del huevo, cuando se cocina, de un color translúcido, casi translúcido, pasa a naturalizarse y queda convertida en un color, de color blanco. Entonces esa es una de las propiedades que se puede ver en ese tipo de proteínas como la albúmina, que cuando se desnaturalizan cambian de color. Volviendo a la estructura básica de los aminoácidos, recordemos que tenemos el carbono alfa, tenemos el grupo carboxilo, tenemos el grupo amino, este le da una característica básica, el grupo carboxilo le da una característica ácida, pero los aminoácidos que tienen importancia para el ser humano son isómeros L. Acá tenemos una explicación de los isómeros D y L, recordando que todos los aminoácidos que tienen importancia biológica para el ser humano son en su mayoría L aminoácidos. Este ejemplo de este aminoácido podemos ver que aquí tenemos el carbono con su enlace al hidrógeno. Este enlace sólido significa que están en el mismo plano, el carbono y el hidrógeno están en el mismo plano. Por su parte, esta línea punteada significa que están hacia adelante, es decir, que el grupo carboxilo y el grupo amino están hacia adelante
y este enlace en forma de cuña está hacia atrás. Entonces, esa es como una forma de representar en un plano una estructura que en realidad es tridimensional. Entonces, ¿qué importancia tiene? Que el grupo amino, en este caso, está a la izquierda del carbono, por eso es L-aminoácido. Una imagen especular, es decir, si colocáramos acá un espejo, vemos que este aminoácido acá es la imagen especular del que está al otro lado. Eso significa que son isómeros que, a pesar de que tienen su mismo componente, tienen propiedades distintas, y acá vemos que tiene también el carbono, hidrógeno, el grupo carboxilo, en este caso el CH3, que sería el grupo R, y acá queda el NH2. A diferencia de este de acá que está a la izquierda, este de acá en esta molécula está a la derecha, por lo tanto es de aminoácido. Entonces aquí podemos observar la diferencia entre isómeros D y L. La mayoría de los aminoácidos que tienen importancia biológica son L-aminoácidos. Otra característica importante de los aminoácidos es que, debido a sus componentes fundamentales, que es el grupo hidroxilo y el grupo amino, estos tienen la particularidad, para cada aminoácido a un pH distinto, de poder convertirse en iones. La misma molécula puede tener el ion negativo en el lado del carboxilo y el ion positivo en el lado del grupo amino, y eso hace que la molécula se denomine suiterión, que significa algo así como gemelo o como los dos unidos. Entonces, esa característica es propia de los aminoácidos y, repito, se da cuando el aminoácido adquiere un pH específico. Es un pH diferente dependiendo del tipo de aminoácido, y a ese pH va a tener esa estructura. Por su parte, si las condiciones son de diferente pH, pueden comportarse como un catión o puede comportarse como un anión. Pero a un pH específico, lo reitero, a un pH específico, él adquiere la misma molécula, los dos iones, y por eso se llama un suiterión. En esta última parte quise como agrupar muchas de las clasificaciones de los aminoácidos atendiendo a su codificación genética, y esos codones que son las tripletas van a traducirse en los aminoácidos, y obviamente los aminoácidos se traducen en proteínas, de ahí su importancia. Entonces, siempre que hay una cadena de inicio es cuando tenemos adenina, uracilo y guanina, que van a formar la metionina, y esa es la cadena de inicio que se presenta, y de ahí en la proteína siempre va a empezar por ese tipo de codón, que es el codón de inicio. Codón de final, entonces tenemos por acá el UGA, uracilo, guanina, adenina, que va a parar, indica que hasta ahí llega la proteína. O tenemos también uracilo, adenina, adenina, o uracilo, adenina, guanina, que también indica que ahí para la secuencia de aminoácidos. Entonces aquí podemos ver, perdón, toda la secuencia o todas las características que hay en las secuencias de los aminoácidos. Tenemos una tabla aquí que nos dice que hay unos aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Cuál es la importancia de esto? Los aminoácidos no esenciales son los que puede fabricar el cuerpo, es decir, nuestro cuerpo fabrica esos aminoácidos, por eso son no esenciales, porque no tenemos que consumirlos en los alimentos. Por su parte, los aminoácidos esenciales, al no fabricar nuestro cuerpo esos aminoácidos, debemos consumirlos en los alimentos, por eso se denominan esenciales. En este gráfico de acá, lo que hice fue colocarle un anillo a los que son esenciales. Entonces, todos los que son esenciales tienen ese anillo. También le coloqué, hay una clasificación de acuerdo a su afinidad por el agua o no. Aquellos aminoácidos que son hidrofílicos tienen esta gota de agua colocada ahí. Entonces podemos ver que hay unos que son hidrofílicos, y obviamente los que no lo tienen, como por ejemplo este de acá, que es la alanina, es hidrofóbico. Otra característica que coloqué es que hay algunos aminoácidos que dentro de su grupo prostético tienen un anillo de benceno. Entonces coloqué por eso el anillo de benceno acá, en aquellos que lo tienen. Hay algunos que dentro de su grupo prostético tienen el grupo OH. Hay otros que dentro de su grupo prostético tienen azufre. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si tenemos un aminoácido como este de acá, es un aminoácido esencial, hidrofílico, y dentro de sus componentes hay un grupo OH.
Veamos uno diferente. Este de acá, la serina, es un aminoácido que también es hidrofílico, no es esencial y dentro de sus componentes, dentro del grupo prostético, está el grupo OH. Entonces es como una clasificación de los aminoácidos, porque cuando uno busca en la literatura hay muchísimas clasificaciones, hay inclusive hasta una tabla periódica de los aminoácidos, pero hay otras tablas que los clasifican de manera distinta, de acuerdo a sus características, pero vienen tablas distintas. Entonces aquí lo que quise fue agrupar como en un solo gráfico la mayoría de la clasificación que pueden tener estos aminoácidos. El laboratorio que vamos a desarrollar a continuación de manera virtual consiste en 3 pruebas. Estas 3 pruebas están clasificadas, 2 para proteínas y una para aminoácidos. Es decir que vamos a tener una prueba que es la anhidrina. La prueba de la anhidrina se utiliza para determinar si en una muestra hay aminoácidos. Y tenemos 2 pruebas, 2 reacciones, que es una la de Buret y otra la prueba santoproteica, que estas dos, Buret y santoproteica, lo que hacen es determinar si en una muestra hay proteínas. Entonces, vamos a continuación a desarrollar cada una de estas 3 pruebas. Muchas gracias.